En 2021, El Salvador continuó luchando contra la pandemia, contra la violencia social y contra los problemas económicos. En ese marco de luchas, la población salvadoreña también fue víctima de violaciones a sus derechos humanos. Entre las principales vulneraciones que se dieron están el derecho a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la libertad y el derecho a la integridad física. La mayoría de estos delata una frágil seguridad pública y encuentran a la mujer salvadoreña como su principal víctima. En términos de feminicidios, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado y desapariciones, que en 2021 fueron cerca de 500 personas, según datos de la Fiscalía General de la República. Desapariciones. La desaparición suele ser la antesala de un escenario letal para la vida de las mujeres y que implica, en este caso, dados los datos, que no podríamos como país tener un discurso triunfalista frente a la disminución de los homicidios, si, contrario sentido, lo que aumentan son las desapariciones. Es decir, finalmente se ataca la vida, digamos, y el ejercicio pleno de derechos. Consideramos que al ser la desaparición la antesala de lo que puede ser un feminicidio o suele ser una alerta temprana para otras victimizaciones, por ejemplo, el tema de la trata, la violencia sexual, y también advertimos cómo hay una predisposición a la selección de cuerpos jóvenes para estas prácticas, que consideramos como un problema que debe abordarse desde un enfoque diferencial. Hablar de 2 mujeres diarias desaparecidas claramente raya con una práctica sistemática y violatoria de derechos humanos. Según el informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, la PNC reportó 1.830 personas desaparecidas en 2021 y la Fiscalía General de la República 1.191. Eso representó un incremento del 19.2% de las víctimas de desaparición. Otro dato que llamó poderosamente la atención es que al final del año, por lo menos el 35% de los casos permanecen activos. Ahí también hubo un incremento. En el año 2020 fue el 30% de casos que se mantenían activos y en el año 2021 creció al 35%, aumentó en 5 puntos porcentuales. Nosotras, digamos, podemos advertir a través de los datos que la necesidad de hacer intervenciones focalizadas. Hay territorios en El Salvador que tienen una alta incidencia de desaparición, sobre todo de mujeres jóvenes. Esto puede estar asociado al crimen organizado, a prácticas, digamos, que tienen que ver con esquemas de trata o rutas, digamos, de tráfico de personas que pueden estar vinculadas al problema. El alto número de personas desaparecidas forzó a los familiares de las víctimas a crear un bloque de búsqueda para ayudarse mutuamente en la investigación del paradero de sus seres queridos y al mismo tiempo presionar a las autoridades para que cumplan con su deber constitucional de brindar seguridad a la población. Este bloque está conformado principalmente por mujeres y suman alrededor de 75 personas. Pues nos enteramos del bloque de búsqueda, decidimos unirnos y el motivo del por qué es porque desde que se puso la demanda, cuando el caso de mi hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, él dijo una mañana del 1 de enero, voy a ir a correr. Nunca pensamos que no iba a regresar. El caso de él tiene una peculiaridad, le voy a ser honesta. De los efectos de la pandemia, él entró en un tratamiento médico, ¿verdad? Probablemente él entró en una crisis, ¿verdad? Y por esa razón su mente se quedó en blanco, ya no sabemos, ¿verdad? Realmente no sabemos qué es lo que ha pasado, sinceramente, porque sus cuentas de redes no aparecen. Las primeras actividades han sido de pega de afiches, ¿verdad? Nosotros, en el caso de Carlos, ¿verdad? Yo le hablo por el caso de Carlito, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos pega de afiches,
Eso es otra de las cosas que varias los hemos pasado, ¿verdad? Que hemos andado pegando afiches, nos escriben al número que hemos dejado y le digo que psicológicamente, si nos dicen llamadas, bueno, hubo una de las compañeras que hasta le decían que si no pagaba los $3,000, pues le iban a decapitar a su hijo. Igualmente yo lo he recibido. Psicológicamente le digo, la gente cómo juega con esto es bien serio, ¿verdad? Pero sí daña que le estén dando ese tipo de mensajes, ¿verdad? Y su único fin que es ubicar a su hijo. La labor que se ha hecho de campo, le digo, ha sido en zonas bien expuestas. Zonas rojas, le hablo del centro de San Salvador. Al principio, cuando yo no estaba con el bloque, pues una vez quizás hasta me quisieron pasar infinidad, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? En situaciones acá, desde que una vez me siguió una moto, me quiso secuestrar porque me exigía que me subiera, salí corriendo. De igual forma mi hermana ha sido la que me ha apoyado inicialmente, ¿verdad? Cuando no estábamos nosotros con el bloque, igual unas grandes caminatas, exposiciones al sol, y hemos andado así con esa espada atravesada en nuestro corazón y nuestra alma, hemos andado trabajando por la búsqueda, ¿verdad? Lamentablemente no hemos tenido mayor resultado. Desplazamiento forzado. Para caracterizar un poco la situación de desplazamiento en el país es cuando una persona se ve obligada a salir de su lugar de residencia, este es en su comunidad. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en los territorios en donde hay alta presencia de pandillas, pero también hay una presencia de agentes de autoridad pública, llámese policía o fuerza armada, que ejercen algún tipo de amenaza o persecución en el caso de los jóvenes, y las familias no pueden continuar en ese lugar por el riesgo que existe a su integridad y al derecho a la vida misma también. La Fiscalía General de la República registró 1.167 víctimas por el delito de limitación ilegal de libertad de circulación hasta octubre de 2021. Esto significa un aumento del 23.6% respecto de todo el 2020. San Salvador, con 39.7%, y La Libertad, con 16.1%, son los departamentos con más víctimas, acumulando un 55.8% del total de víctimas. Al menos el año 2020 atendimos alrededor de 104 casos de personas víctimas del desplazamiento forzado. Y eso es importante porque aún en periodos de la pandemia COVID-19 y todas sus afectaciones, las limitaciones y restricciones que pudieron existir, los casos seguían llegando, seguían activando y solicitando servicios. Y a su vez esto se complicó un poco más porque existían muchas restricciones también incluso en el tema de movilidad por parte de las organizaciones y las mismas instituciones del Estado. Esa situación pues no ha cambiado y no ha variado, digamos, de alguna manera en comparación al año 2021 y en comparación a este año también, que los esfuerzos siguen estando enfocados en minimizar los efectos de la pandemia por COVID-19, pero también la desestructuración de los sistemas de protección, específicamente aquellos que estaban enfocados en atender las situaciones de desplazamiento forzado. Al menos el año 2020 atendimos alrededor de 104 casos de personas víctimas del desplazamiento forzado. Y eso es importante porque aún en periodos de la pandemia COVID-19 y todas sus afectaciones, las limitaciones y restricciones que pudieron existir, los casos seguían llegando, seguían activando y solicitando servicios. Y a su vez esto se complicó un poco más porque existían muchas restricciones también incluso en el tema de movilidad por parte de las organizaciones y las mismas instituciones del Estado. Esa situación pues no ha cambiado y no ha variado, digamos, de alguna manera en comparación al año 2021 y en comparación a este año también, que los esfuerzos siguen estando enfocados en minimizar los efectos de la pandemia por COVID-19, pero también la desestructuración de los sistemas de protección, específicamente aquellos que estaban enfocados en atender las situaciones de desplazamiento forzado. Por ejemplo, en el año 2020 se aprobó la Ley Especial para la Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado, que no pudo ser implementada por todas las medidas de restricción y porque todos los recursos estatales estaban enfocados en la pandemia. Posteriormente, los procesos de reapertura, nuevamente el sistema sigue estando enfocado en otras acciones y no tanto en las acciones de protección.
Vimos cambios al interior del ente rector, en este caso de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Inmigración Forzada, en tener al menos casi que 3 directores han sido nombrados durante el periodo de la implementación de la ley o de la aprobación de la ley, en donde no han habido un plan de respuesta pues, mucho más claro y contundente para tener un abordaje desde la prevención, pero también desde la atención y el acompañamiento de las víctimas en búsqueda de soluciones duraderas. Violencia contra la mujer. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, en 2021 hubo 3.739 víctimas de delitos sexuales, de las cuales el 91% fueron mujeres, donde el 65% fueron niñas menores de edad. Los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia Sexual del año 2019, elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía, quien da un dato realmente alarmante, que es el 94.7% de las mujeres víctimas de violencia sexual que fueron encuestadas, dio a conocer de que no habían buscado ayuda en alguna institución. O sea, los niveles de impunidad de las personas que son víctimas de violencia sexual son elevadísimos de acuerdo a los resultados de esta encuesta. Entonces es muy preocupante, digamos, la falta de denuncia, la falta de conocimiento, digamos, por parte de las autoridades, y son datos, digamos, que deben de orientar la formulación de políticas públicas y la educación también hacia los niños y niñas y las familias para poder, digamos, proceder, digamos, de manera adecuada en la tutela de estos derechos, de las personas que han sido afectadas por estos derechos. Según representantes de organizaciones sociales, esta violencia contra las mujeres genera otras violaciones a derechos humanos, como las desapariciones o el desplazamiento forzado, situaciones que pudieran evitarse si las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la protección a víctimas funcionaran adecuadamente. En el caso de las mujeres, identificamos que hay un caso de violencia, por ejemplo, intrafamiliar o algún otro tipo de violencia sexual o intentos de feminicidio, el sistema de protección a mujeres, en este caso el ISDEMO, acompaña este caso y la mujer no puede regresar al territorio por el tipo de riesgo que vive. Pero lamentablemente, al no contar con la implementación del marco normativo general y del sistema de protección a personas en condición de desplazamiento forzado, las instituciones ven limitadas sus intervenciones. Y esto sobrecarga a otras instituciones que deberían de estar brindando otro tipo de servicio para la atención y acompañamiento de estos casos. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, 2021 fue un periodo de graves retrocesos para El Salvador. Una de las razones es el quebrantamiento del orden constitucional, consumado con las destituciones arbitrarias de las personas que integraban la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República. Graves retrocesos. Indicadores que aumentaron de forma negativa en 2021. Índice de letalidad policial. Relación de particulares fallecidos con respecto a decesos de agentes estatales. Muertes violentas de mujeres y feminicidios. Limitación ilegal a la libertad de circulación. Violencia sexual. Número de personas desaparecidas. Porcentaje de personas desaparecidas activos a final de año. Violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Nosotros constatamos que 2021 fue un año de graves retrocesos a los derechos humanos, como decía, iniciando por este retroceso que hubo en términos de independencia judicial, pero además en el incremento de la mayor parte de indicadores que nosotros registramos y analizamos, ¿verdad?